Entendido. Ya. Se ve la rosita, ¿no? Sí, bueno. Sí, es como la mesa de club, está súper larga, se ve así como... mirá. No, decía que me veían en chiquitito. Sí, ya. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a empezar a trabajar ya e ir acercándonos también a todo el tema de diseño de clase, ¿ya? Entonces nos van quedando 3 presentaciones. Una presentación sobre identificando aquellos modelos pedagógicos que sustentan los formatos de diseño de clase, ¿ya? No cada diseño de clase es al azar, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, que si vamos a utilizar un modelo, un modelo de diseño en trayecto, eso indica que hay un sustento ahí teórico que viene a resaltar o viene a destacar por qué utilizamos ese diseño en particular y por qué no, ¿ya? Y luego, posteriormente, si que el tiempo nos acompaña, vamos a trabajar con las características de la clase de educación física, ¿ya? Quienes hoy día suelen hablar del calentamiento, por ejemplo. ¿En dónde se sustenta la idea del calentamiento? Como parte de la clase. ¿De dónde viene ese término? ¿De dónde viene? Vamos a hacer el calentamiento, no el calentamiento previo. ¿Ya? ¿De dónde viene el concepto? ¿O por qué creen ustedes que se utiliza ese concepto regularmente? Y la segunda pregunta es si, a juicio de ustedes, ese concepto, por ejemplo, ese término, está asociado a las características de una clase de educación física actualmente. ¿Y cuál podría usar el término que lo pudiese reemplazar si es que es necesario reemplazarlo? No, no es. No, ¿hasta qué hora se quedaron la noche celebrando el cumpleaños? ¿Eh? Yo vi las últimas historias como hace 2 horas, eso me preocupa. Ya. Y por tanto, utilizar un lenguaje u otro, o un término u otro, también viene a señalar que la clase de educación física en sí la concebimos de una manera distinta, ¿ya? Fíjense bien ustedes que hace no hace un par de semanas, sino que bastante tiempo atrás, la profesora del plantel me señaló que encontraba un poco que era complejo también, que actualmente todavía cuando los estudiantes tienen que diseñar una clase, hablen del calentamiento. ¿Ya? O sea, lo consideraba un poco inconcebible. Nicolás Zúñiga, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco cansado, pero bien. Iniciación a la tarea motriz, ¿podría ser? Estoy pensando, no me quedé pegado, estoy pensando. A ver, explíquese un poquito más. ¿Como preparación, dices tú? Claro, es como una fase de iniciación hacia la acción de la interacción del profesor. O sea, claro, evidentemente, cuando hablamos de la lógica del calentamiento y del inicio de la clase, evidentemente ese momento de la clase tiene un porqué. Pero la lógica no es la ubicación del momento, ¿cierto? Que estamos de acuerdo que eso nos va a predisponer para la acción. Sino tiene que ver por qué algunos prefieren hablar de calentamiento o bajo qué lógicas se habla del calentamiento y bajo qué lógicas podemos hablar de fase de activación o de inicio de la clase. Se dan cuenta que hay concepciones distintas de una clase de educación física cuando utilizamos una lógica u otra. ¿Ya? ¿Dónde más se usa el término calentamiento? ¿Dónde más se utiliza el término calentamiento? Más allá de una clase de educación física. Igual, Nico. Claro. En el contexto del entrenamiento. Y la siguiente pregunta que yo les podría realizar, ¿la clase de educación física es siempre un entrenamiento? ¿O es necesariamente un entrenamiento? Para ustedes. ¿Cierto? Para ustedes. Y por tanto, vamos a ir visualizando cuál es la estructura de una clase de educación física y que nos va a permitir también ir proponiendo ciertas tareas o actividades según el momento de la clase, mucho más pertinente. ¿Ya?
recuerden ustedes también que el concepto de calentamiento, por tanto, si está asociado al entrenamiento, ¿qué implica eso también? Que se mira la educación física bajo una perspectiva más vinculada al rendimiento. ¿Ya? Eso tiene que ver también con teorías, con perspectivas y corrientes de educación física. Por tanto, cuando hablamos de esas lógicas, evidentemente la clase de educación física se ve modificada, ¿ya? O tiene una concepción distinta a la que seguramente muchos de ustedes tienen con respecto a una clase de educación física. Estoy hablando de una clase de educación física en contexto escolar, ¿ya? Donde se espera que, bajo mi perspectiva al menos, es que no debe centrarse en el entrenamiento de la capacidad, del rendimiento. Sí, quería comentar sobre lo que dijo el Nico, que está bien que ese momento sea una preparación, porque a eso es lo que vamos, pero la diferencia está, ¿para qué lo preparo y en qué contexto estoy parado? Si lo voy a preparar para un entrenamiento, está bien utilizar el concepto de calentamiento, pero si nos trasladamos a un contexto educativo escolar, donde la intención es adquirir o lograr objetivos de aprendizaje, lograr cierta cantidad de, no sé, transmisión de contenidos y no solamente la mera condición física, debemos dejar de hablar de calentamiento. Tiene que ver un poco con el uso de los términos. ¿Ya? Ir deteniéndose ahí. Tiene que ver con eso, y ese uso del término está asociado, además, para complementar lo que plantea la profesora, está relacionado a la concepción que cada uno de ustedes tiene sobre educación física. ¿Ya? Y por tanto, claro, se utiliza o predomina un concepto más que otro en función de la perspectiva que usted tenga de educación física. ¿Ya? Lo que vamos a ver también en esta última pasada es ir diferenciando, y esto a modo de introducción, algunos términos también que nos van a permitir establecer mayor claridad al momento de diseñar una clase. Hablamos de tarea, hablamos de actividad, hablamos de experiencias de aprendizaje, hablamos de actividades de aprendizaje. Se van a dar cuenta cuando vean los documentos políticos, normativos, y también vayamos indagando en cómo se concibe también el diseño en el contexto escolar, que hay términos que son distintos. La profesora hizo otro día una revisión sobre palabras claves con respecto al marco de la buena enseñanza y cuál era el momento que se utiliza y los estándares. Sí, hice una búsqueda de en comparación, cuánto se repetía en recuento, así como en frecuencia, la palabra actividad o tarea. Y salía también experiencia de aprendizaje, sí, mucho, pero actividad en una escala, no sé, yo creo que de 1 a 10, cada 10, una era tarea y el resto era actividad. Por lo tanto, igual conversábamos con el profe que si bien hay un sustento teórico que define lo que es tarea, que define lo que es actividad y que nos dice esto está aquí, esto está allá, igual, chicos, la intención es orientarse con esos documentos, ¿ya? No dejar de lado el tema de los documentos curriculares, porque la mayoría acá está trabajando en contextos escolares que se rigen por esos documentos y por lo tanto es como, no sé si ir en contra, pero un poco salirse de la lógica del currículum nacional. Y el currículum nacional lo que plantea es más actividad que tarea y más experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, es igual nosotros vamos a entregar conceptos, cuál es la diferencia entre una y otra, la decisión es suya, pero siempre oriéntese por esos documentos, que actualmente y mayoritariamente menciona más el uso de la palabra actividad que tarea. Cuando hablamos de tarea y de actividad, Carla, por ejemplo, según a qué puede corresponder uno u otro, cualquiera de los dos, según su perspectiva, según lo que usted ha visualizado, según la experiencia. ¿Me escucha bien? Súper Sí. bien. O sea, es lo que se me viene a la mente, no sé si está correcto, pero se me hace que tarea puede ser algo más como mecanizado, como algo más estructurado que una actividad, pero no sé, lo que se me viene a la mente. Ya, perfecto, sí, yo me quedo con la última parte de la idea. Y ahora, ¿quién podría definir, por ejemplo, actividad? ¿O qué es para ustedes una actividad? Cuando hacen una actividad. Cuando les dicen prepara una actividad, porque eso es como lo que más se dice, ¿no?
Para mañana otra una actividad de desarrollo, de inicio, de cierre. Lo entiendo como acción y reacción en torno a la disposición que tiene el profesor a la clase, como en torno a la planificación y a la programación en sí, ¿o no? No sé. ¿Acción de los estudiantes a partir de lo que hace el profe o es del profe? A partir de la disposición del profesor. Perfecto, perfecto, perfecto. Y por tanto, nos vamos a dar cuenta que si bien vamos a precisar, tal como planteaba la profesora, si bien vamos a precisar, hay términos que tienen diferencias sustanciales y que de una u otra manera nos permiten visualizar cuál es la orientación. ¿Ya? El próximo este jueves, me parece, ¿cierto? Ivana nos va a hacer una presentación con respecto a las diferencias entre actividad y tarea y nos va a quedar mucho más claro. Pero en definitiva, la tarea es la que propone el profesor y hay un poco la idea de lo que plantea Carla, bien estructurada la tarea. ¿Ya? Usted propone tareas, ¿cierto? Propone tareas de enseñanza, ¿ya? Para que sus estudiantes aprendan. Y la actividad tiene que ver con lo que plantea Nicolás también, es decir, cuáles son aquellas disposiciones y acciones que realizan los estudiantes a partir de la tarea. ¿Ya? Y hay unas lógicas bastante interesantes, hay bastante entretenidas con respecto a cuando se habla de tareas, de actividad. La tarea está muy asociada al tema del aprendizaje motriz y por tanto en nuestro campo también es sumamente pertinente comentarla o al menos estar al tanto de aquellos aspectos. Luego de esa introducción, primero consultar si quedan dudas o consultas con respecto a esta introducción de la clase de hoy día y lo que vamos a ver el jueves. ¿No? ¿Ataquemos? No porque está todo claro o no porque no están vivos. Todo ok, dice Javiera. Todo ok. Ya, recuerden que ya la próxima semana, ¿cierto, profesora? Comenzamos con el trabajo. El 14. El 14 comentan ustedes con el trabajo ya más independiente, autónomo. Vamos a ver cómo funciona este aparatito. Estamos con un teclado, entonces estamos acá experimentando. ¿Ya? Compartir pantalla. Cualquier duda, sugerencia, error, por favor, nos lo indican. Y este es Voy a ver cómo se ve la modelos. ¿Cierto? Modelos. Ya. Aquí vamos a partir. Lo que vamos hoy día, entonces, por tanto, a revisar son aquellos elementos que son esenciales en el currículum y también cómo estos elementos que ya vimos la semana pasada, es decir, objetivos de aprendizaje, habilidades, contenidos, conocimientos, actitudes, se van disponiendo en distintos formatos. A ver, quiero poner esto en ya, igual a mí se me ve en la grabación. Sí, ya, súper. Ya, ahí estamos, pues ahí estamos todos, ahí nos vemos. Si lo deja como tirita. Así. Eso. Ahí sí. Esa cuestión, ahí. Y la voy a dejar ahí. ¿Le parece? Preciso. Y por tanto, lo que vamos a ver hoy día, vamos a avanzar rápidamente, sí, chiquillos, el modelo que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué diseño o qué modelo de diseño de clase utilizaron ustedes en sus prácticas docentes iniciales? ¿O qué modelo, qué características tenía el modelo de diseño que sus profesores, mentores les compartieron con ustedes en esta instancia de práctica? ¿O cómo la anotaban? Porque creo que algunos antes mencionaron que no tenían que planificar o diseñar. ¿Qué características tiene este formato que ustedes, los que seguramente utilizaron en algún momento? ¿No recuerdan? Bueno. Sí, ¿por qué lo invitaron? Sí. Ya, profesora. Ya. Estos chiquillos, no sé si lo habíamos visto, así que asumimos que sí, lo vimos el año pasado, así que vamos a hacer un poquito un repaso para llegar a lo que está en la esquina inferior derecha abajo. ¿Ya? Planificación en trayecto. Precisar y más bien recordar, yo creo que en Didáctico 1 hablábamos de conceptos de didáctica y hablábamos que la didáctica era este arte de poder enseñar, esta forma de poder reflexionar acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nos va a permitir siempre tomar decisiones.
Y las decisiones que tomábamos no solamente se daban en la clase misma, en esta fase activa, ¿no es cierto?, que mencionábamos estas 3 fases cuando hablamos de los estilos de enseñanza, sino que también en la fase preactiva, activa y posactiva. Es decir, la didáctica lo que nos dice es que este arte de enseñar no solamente se va a desarrollar en el momento que yo estoy con los estudiantes, sino que también voy a desarrollar didáctica a partir de cuando yo planifico, cuando distribuyo elementos del currículum, les doy una organización espacio-temporal, y también cuando voy a evaluar. Y no solamente evaluar el logro de los aprendizajes que yo declaré en un principio en mi formato de diseño y planificación, sino que también evaluar el proceso. Por lo tanto, ya de partida sabemos que este arte de enseñar nos permite y nos incita a tomar decisiones durante todos los momentos del proceso de la enseñanza y aprendizaje, pero que también eso tiene que ir acompañado de una reflexión, ¿ya? Entonces, esas 2 cosas como importantísimas, y ya en la fase preactiva, que es la que venimos a estar hablando de hace ya 2 semanas, o 1 semana si no me equivoco, en este proceso de diseño y planificación. ¿Por qué ponemos los dos términos? Porque ya sabemos la diferencia entre uno y otro. El diseño particularmente del profesor, con sus características, contextualizando las características de los estudiantes, los intereses, y la planificación era esta organización espacio-temporal de los elementos del currículum, ¿ya? Y ahí importantísimo seleccionar el objetivo de aprendizaje al cual yo quiero lograr, al cual yo quiero llegar como comunidad, y de ahí contextualizarlo y darle este sentido de diseño. Y, como hablaba el profe en un inicio de la clase, se ve reflejado, o se sustenta más bien, en modelos pedagógicos. Modelos pedagógicos que ustedes ya han visto, en no solamente didáctica 1, sino que teoría y planificación, evaluación también. Todo se va a ver reflejado y se va a sustentar en un modelo pedagógico, ya sea academicista, conductual, cognitivo, constructivista. Aquí, chiquillos, no es que nosotros, si bien nosotros como los 2 profesores o la asignatura podemos abogar más bien por un diseño de planificación, la decisión es solamente suya. Aquí no hay ni recetas ni herramientas que nos digan, tú haces esto, va a salir esto, dale. No es muy instruccional, la decisión la toman ustedes se van a sustentar bajo un modelo en específico, pero lo que me va a decir el modelo es que también se va reflejado no solamente en la acción del profesor, en función de cómo se relaciona con el estudiante, etcétera, sino que también cómo planifica y cómo diseña, y cómo pone a disposición los elementos curriculares. Por lo tanto, es importante hacer esa detención, porque si nosotros, no sé, miráramos un profesor con mucha experiencia, con muchos años en el aula, y le pidiéramos su diseño y su formato de planificación, probablemente podríamos concluir que se sustentan bajo modelos pedagógicos que tienden más a lo academicista, a lo conductual, a lo más tradicional. Si comparáramos quizás con un profesor más nuevo, por así decirlo, más novel, podría, y quizás estaría en la lógica de planificar en trayectos. No sé si se entiende también. Que es importante cuando ustedes también estén en sus contextos de práctica, y esto pasa mucho, que ustedes quizás no van a estar muy de acuerdo en cómo planifican, cómo diseña el profesor, pero si se dan cuenta es algo histórico, es algo que ha ido siendo permanente durante mucho tiempo, sobre todo modelos pedagógicos que son de tipo tradicional. Por lo tanto, es también un poco abrir los ojos a que todo es por algo, ya no todo es al azar. Él planifica de cierta forma porque se sustenta bajo un modelo pedagógico de cierta forma, de ciertas características. No sé si se me equivoco. Sí, y hay que visualizar también, por ejemplo, que en este mapita, que podríamos explicar toda la diapositiva con este mapa, es que los modelos más academicista y conductual tienen o son concordantes con un tipo de diseño de planificación, que en este caso es planificación en sábana, lo vamos a ver más adelante, pero principalmente este tipo de planificación en sábana lo que nos dice es, ojo, acá es el profesor quien bajo su diseño instruccional, es decir, cómo organiza la instrucción de su clase, va considerando ciertos elementos, pero siempre desde el punto de vista del profesor, ¿ya? No en función de lo que va a adquirir el estudiante, ¿ya? O el aprendizaje que va a tener el estudiante. Y por tanto, cuando hablamos de academicistas, estamos hablando de modelos que son más bien tradicionales, donde se señalan contenidos, tipos de contenidos, objetivos, y tampoco se considera el rol del estudiante ni en la evaluación, ni en los procesos ni siquiera en las experiencias de aprendizaje.
Y el modelo conductual, por tanto, si vemos estos dos elementos, academicista y conductual, evidentemente vienen también a ser, o son concordantes con procesos históricos educativos en Chile, ¿ya? Adquisición de conductas. ¿Para qué? Ustedes ya han pasado por ramos de psicología. Entonces, por tanto, la pregunta es, ¿qué conceptos, qué ideas vienen asociadas a un modelo pedagógico más conductual? ¿Por qué se caracterizaría, por ejemplo, un modelo pedagógico conductual? Trasládense a ustedes quizás en las clases, ustedes cuando estudiantes. ¿O qué se espera cuando hablamos de un modelo que es conductual? ¿Podríamos, Catalina? ¿No? Es que no sé si están muy bien. Vamos a correr acá. Y por tanto, cuando hablamos de este tipo de modelos, de una u otra manera estamos hablando de procesos de estímulo-respuesta para modificar la conducta del otro. ¿Ya? Fíjense ustedes que durante mucho tiempo en Chile, sobre todo en la década del 60, del 70, y después, mucho más adelante también con el levantamiento del CPIP, el Centro de Perfeccionamiento de Investigación Pedagógica, de Experimentación e Investigación Pedagógica, ¿sabían ustedes que en ese periodo de fines de los 70 y principios de los 80, se capacitaba a los profesores por correspondencia? Y por tanto, se les entregaba libritos, ¿ya?, de cómo debían hacerlo para que el profesor replique en el sistema, ¿ya? Y esas son lógicas también de modelos que son conductuales. Eso hoy día es impensado. ¿Por qué es impensado? Es impensado porque se asumía que la realidad en Chile para todos los niños y niñas era la misma. Y todos tenían las mismas características o los mismos incluso estilos para poder aprender, ¿ya? Eso hoy día es impensado, ¿ya? Porque si yo propongo un estímulo, por ejemplo el tema de la clase híbrida, Claro, que puede funcionar para Gianfranco, seguramente para otro estudiante no va a funcionar, porque necesita otro tipo de interacción, ¿ya? Y cuando avanzamos a los modelos que son cognitivos y constructivistas, la principal característica es que se considera en estos modelos pedagógicos, se considera mucho más al estudiante y el rol que puede tener el estudiante en este proceso. Y ahí surge del modelo cognitivo y constructivista, surge la planificación de heurística, surge la planificación en modelo T y la planificación en trayecto. Lo que hace fundamentalmente la planificación en heurística es diagramar una V, ¿ya? Y en distintas líneas, en distintas áreas, se orienta por preguntas que son orientadoras, valga la redundancia, y que vienen a definir las acciones de los profesores a partir de procesos que son investigativos y que permiten y de cuestionamiento. Una planificación en modelo T te dice que hay capacidades que se logran mediante acciones y que se evalúan mediante algunos indicadores, etc. Y que para lograr el contenido, para lograr el objetivo, es necesario que el profesor enseñe contenido. Ya la vamos a ver un poco más allá cuáles son las respuestas. Y la planificación en trayecto, que está entre lo cognitivo y lo constructivista, uno podría decir que es de los últimos diseños de clase, ¿cierto? Porque va avanzando de manera horizontal y tiene un poco lo que comentábamos en las clases anteriores, este proceso de jerarquización horizontal. ¿Ya? Es importante mantener eso, profe. Con el tema de que a veces uno en las prácticas como que no comparte mucho en cómo se lleva a cabo la clase. Y si se dan cuenta, claro, es súper difícil cambiar de mentalidad a alguien que históricamente ha venido implementando estas prácticas, porque históricamente estábamos sustentados bajo esos modelos. Entonces, un poco, chicos, para que no se vuelvan locos con intentar cambiar a los profesores quizás que les tocan en sus centros de práctica, sino que fíjense más en lo que ustedes proponen. Más allá de cambiar el posicionamiento pedagógico que tenga el profesor. Eso es súper importante porque probablemente ustedes no puedan cambiar las características de los modelos pedagógicos en los que se sustenta el profesor mentor. Pero sí usted puede posicionarse bajo otro modelo y ahí plantear diseño y planificación distinto. Esto lo vimos en algún momento, ¿cierto? Y por tanto, fíjense bien, para recordar de dónde sale la lógica de las pruebas estandarizadas. Fíjense bien, cuál es la posición, dónde surgen las pruebas estandarizadas, bajo qué modelo, ¿ya? Fíjense
fíjense bien también la interacción entre el cognitivo y el constructivista, cuáles son, por ejemplo, la lógica del surgimiento de algunos instrumentos, ¿cierto?, pedagógicos y del rol del profesor y del estudiante. Profesor, avanzamos, ¿le parece? súper bien. Sí, se ve Al súper último, bien. ¿no? Sí, el último. Vamos a avanzar Sí, rápidamente. esto ya lo vimos con ustedes, chicos. Sí, y vamos a avanzar acá. Modelo cognitivo, espérenme, esto tatín tatán, pum, 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 tatín tatán, listo, esto se pasa. Esta es la heurística, ¿ya? Aquí están los ejemplos. Sí, pero acá, claro, esto es lo vamos a pasar rápido porque no la vamos a utilizar, pero algunos elementos, bajo el modelo cognitivo, se dan cuenta, este diseño es más bien para los profesores, para cómo van a orientar el proceso de enseñanza. Fíjense bien, hay unas preguntas que son centrales y esas preguntas centrales son las que plantea el profesor y se trata de responder a lo largo de las clases que va diseñando bajo este modelo. Tenemos también algunos elementos como acontecimientos y hechos justo acá en el vértice que vienen a dar, más procedimentales. claro, y que vienen un poco a dar cuenta de aquellos procesos de las tareas y actividades que se van proponiendo en el proceso. Sí. Ojo, si se dan cuenta acá no hay declaración de evaluación explícita. Por eso es como un arma exclusiva, una herramienta exclusiva, como el sustento teórico de sus implementaciones. Que no deja de ser complejo tampoco. Este es un modelo súper complicado porque evidencia dominio de la disciplina de los profesores. Vayan ustedes pensando acá en un ejemplo vinculado a la educación física. Pero fíjense en conceptos, concepciones, filosofías, teorías, principios, definiciones y conceptos. ¿Por qué creen ustedes que en este modelo cognitivo se propone que se justifiquen y se argumenten los diseños de clase bajo estos elementos? Concepciones, filosofía, teorías, principios, definición y conceptos. ¿Dónde está ese sustento, esa argumentación? ¿Por qué creen ustedes que se recurre a esos elementos? ¿Nones? ¿Nones? Está bajo el ¿Nones? público hoy día. Sí, está bajo el público. Eso debe quedar en otro gusto. Sí, nunca más un carrete el día lunes, ojo. ¿Ya? Y por tanto, lo que decimos acá es que evidentemente la práctica pedagógica se sustenta en estas posiciones más epistemológicas de parte del profesor. Fíjense bien que en la parte de la metodología, lo que hace acá principalmente es que se describen cómo se va recopilando la información también desde los estudiantes y qué técnicas se van a utilizar para recoger información. Esa no la vamos a ver porque no está en la disciplina, pero creo que más adelante tenemos una en la disciplina. Esta, fíjense bien, un profesor de educación física para por ejemplo, un primero básico, podría utilizar también un modelo de heurística para poder diseñar la enseñanza. Preguntas centrales: ¿cómo se desarrollan las habilidades motrices en el niño y qué factores intervienen en el aprendizaje de las habilidades motrices? Ustedes hoy día ya pasaron por desarrollo y aprendizaje motriz, por tanto son expertos en desarrollo y aprendizaje. Fíjense bien en el punto de acá con respecto a los conceptos. Filosofía, la motricidad humana como base epistemológica del movimiento. Perdón. Teoría, modelo ecológico, al menos eso es lo que proponemos nosotros con respecto a la adquisición de conductas. De nuevo me fui para atrás, es muy sensible este teclado. Principios y conceptos claves visualizados con respecto a lo que el profesor va a llevar adelante. Acontecimientos, realización de juegos de habilidades motrices específicas y compuestas. Al lado, afirmaciones de valor. Las habilidades motrices son producto del aprendizaje y se integran y permiten integrarse a otras manifestaciones culturales donde se adquiere la técnica. Se dan cuenta que efectivamente se puede utilizar este modelo para poder diseñar una clase. Sí, y también es como para responder a la pregunta de ¿por qué estaba haciendo esto? Otro ejemplo acá también está visualizado con respecto a la enseñanza de la táctica y la iniciación deportiva. ¿Qué recuerdan ustedes de los modelos comprensivos? Basado en la táctica. Basado en la táctica, perfecto. Y por tanto acá lo que nos dice es que vamos a tener que pasar del hacer al por qué lo hacemos. Y ahí hay una postura filosófica, ¿ya?
y otra teoría está puesta en la Gestalt, ¿ya? Como corriente Todo más que el parto. de la de psicología. Y se dan cuenta que efectivamente si usted va articulando los conceptos de la disciplina, todo se puede teorizar bajo este modelo cognitivo de la heurística. ¿Ya? A ver. Claro, ¿cómo no lo va a pasar? Ahí. Y acá vamos a avanzar al modelo que nosotros queremos ver. Titín, ta, ta. No lo sé, a ver, ¿cómo se podrá poner de lado? Así. Vamos a arrastrar un nombre. Ahí está, ¿ya? Y la planificación del trayecto, que acá nos vamos a detener un poco más, guarda relación en cómo se van articulando objetivos, contenidos, criterios e indicadores de evaluación, ¿ya? Lo que nos dice la planificación en trayecto, entonces, que el proceso de enseñanza-aprendizaje es eso, un camino, ¿ya? Un camino que va desde el qué se va a enseñar, qué voy a lograr y cómo lo voy a lograr y cómo voy a saber que lo logro. Sí, si se dan ¿Ya? cuenta, está súper alineado con los documentos curriculares que hoy en día rigen, que en este caso son las bases curriculares, ¿ya? Y quizás los programas de estudio, los planes y programas, pero declaran todos aquellos elementos que nosotros cuando le echamos un ojo a las bases curriculares aparecen. Los objetivos de aprendizaje como OA, y quizás en la planificación del trayecto y pongo solo la nomenclatura, o quizás lo escribo completo, decisión suya, también indicadores de evaluación, por lo tanto ya no solamente declaro el contenido como en un principio sí lo hacían los modelos tradicionales, que acumulaban un listado de contenido por el cual el profesor tenía que transmitir. Aquí lo que yo digo es, declaro hacia dónde voy, hacia dónde quiero que vayan los estudiantes, cómo voy a hacer que ellos logren ese objetivo de aprendizaje, ese aprendizaje esperado, y cómo voy a verificarlo. Por lo tanto, se da como esta vuelta completa al proceso de enseñanza-aprendizaje, que en un principio decíamos que la didáctica iba a ser aquello, a ese arte de enseñar a partir de la fase preactiva, activa y posactiva. Eso. Fíjense bien que además este diseño en trayecto permite también hacer una secuenciación con lo que ustedes visualizaron ya en la didáctica 1, es decir, bueno, este diseño en trayecto va a ser la especificidad de una unidad de aprendizaje o de incluso de planificaciones anuales, de cómo usted va disponiendo los elementos del currículum para poder favorecer el aprendizaje. Y de una u otra manera, por tanto, fíjense bien, dice, requeriría reunir varios trayectos para abarcar un año completo, ¿ya? Entonces, lo que hacen los diseños en trayectos vienen a aterrizar estas grandes planificaciones anuales o semestrales o de unidades de aprendizaje y las viene a ordenar y a ser mucho más específicas con respecto a lo que va a hacer el profesor o profesora en la sala de clase. ¿Algunos, profesora? ¿Esto o la pausa activa y después nos vamos de lleno a esto? ¿Quién tiene pausa activa hoy día? José, ¿no? Sí, la José tiene pausa activa hoy. Ya, y estará el ánimo y el cuerpo después del carrete que se mandaron para hacer pausa activa, ¿no? Pucha, quería bailar, pero se me olvidó, profe. No se preocupe, próxima semana seguimos. Perdón. No se preocupe. Nuestra salud. ¿Les parece entonces hacemos un break chiquitito de 3 minutitos? Para que puedan tomarse un cafecito, levantarse. Nosotros nos vamos vuelto por aquí. ¿Sí? ¿Ya? En el chat, por favor. Ahí está. ¿Qué dice en el chat? Ahí está. Dice, sí, por el cafecito, acepto. Ok, profesor. Sí, café sobre todo. Me han contado que el café bien cargado, sin azúcar o sin... hace muy bien para los estados. Y para el almuerzo, un caldito de pollo, ¿ya? De ave. Yo creo que el pescado es mejor para el postcarrete. Un cevichito es bueno para Sí, la... sí. También, así que... Una lata de atún. ¡Qué rico ceviche! Lucía Limón. Ya, chiquillos, mini break para que vayan al antes de cafecito, irnos de lleno a esto. a esta última parte que es lo que vamos a ver nosotros. ¿Ya? Ahí está el touch.
Ya, vamos después de la sesión de baile que nos hizo la Josefina. Ah, no, de veras que no. Vamos a avanzar. Hola Vicente, ¿cómo estás? También lo vi por ahí en la fotito. ¿Cómo estamos? Creo ¿No? que en esa sala del próximo. Es el próximo lunes. Próximo lunes. ¿Quién está de cumpleaños el próximo lunes? La Cata de nuevo. Ah, Ah, voy. Buscando excusas. es que en Osorno se celebra de una semana los cumpleaños. ¿Dónde quedamos? Se celebra toda la semana. Eso es la 14. ¿La verdad? Sí. Ya. Oh, ¿sale? Sí, muy bien. No pensaba. Ya, démosle nomás. Ya, diseño EFI PUCB. Una pregunta antes, porque en honor al tiempo, o sea, al día de la semana, ¿están trabajando los diseños? ¿Tienen los grupos? ¿Rescataron sus unidades de aprendizaje? Porque aquí podríamos irnos de lleno a discutir con sus propios objetivos. Vamos a subir en silencio, Torga. Dicen. ¿No? ¿Quién ha Vamos, empezado? vamos. Va, ya. Bien, porque acá, chiquillos, si ustedes quieren ir haciendo consultas al tiro, como más o menos de lo que ustedes están empezando a diseñar, sumamente válido. Diseño en trayecto. Esto es el diseño que ustedes no se lo van a topar en todas las universidades, no es que... Ah, José. Dale, José. Sí, tengo una consulta. Es que hay que decidir un establecimiento, lo podemos inventar o tiene que ser un colegio, ¿cómo? Eso me perdí. No, van a simular, Un ¿ya? contexto. Un contexto a partir también de lo que ustedes ya diseñaron en la unidad de aprendizaje, ¿ya? En Ya, este y trabajo... ahí establecemos el OA y el objetivo de clase y ahí vamos Por- haciendo el diseño, ¿no? Ya lo debiesen tener. Porque en Didáctica 1 ya lo seleccionaron, ¿ya? Sí, obvio. Entonces, acá, José, se replica, es el mismo, ¿ya? Ahora Ya. se especifica en cada una de las clases. ¿Ya? Ya, lo que les mencionaba era que este es un diseño que se propone en nuestra carrera, en esta asignatura en específico, ¿ya? No quiere decir que siempre se distribuya así, ¿ya? Si bien tiene la misma orientación, quizás hay algunos elementos que se van a ver diferenciados, quizás con algunos chicos de otras universidades, etc. Pero lo importante es que si se dan cuenta, partimos declarando lo que son los aprendizajes esperados. Y hablábamos cuando dimos las instrucciones del trabajo que ustedes debiesen mantener, o quizás ahora a partir de la reflexión, cambiar el objetivo de aprendizaje que seleccionaron en un principio para la unidad. ¿Ya? Este dice ser el objetivo que ustedes declararon para la unidad. Que voy a repetir, o lo mantienen o lo cambian. El OA. Ojalá que no lo cambien, porque ahí van a tener que hacer todos los objetivos de clase de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Y- Vamos bien. Sí. ¿Sí? ¿No? Y de ahí declaran el objetivo de clase, ¿ya? Que es lo que decía el profe. Idea es mantenerlo para que mantengan esto y no vuelvan a tener que diseñar otros objetivos. Ojo, que con el objetivo de clase, no es necesariamente, como ustedes levantaron 4 objetivos de clase, no necesariamente tienen que disponer un objetivo por plantilla de diseño. Usted acá puede jugar y puede decir, bueno, voy a trabajar con 2 objetivos de clase en la sesión 1, voy a trabajar con el 1 y el 2, en la clase 3, en la clase 2 voy a trabajar con el 2 y el 3, y los puedo combinar. Si lo importante es que en la segunda parte se evidencie que usted efectivamente está trabajando el objetivo de la clase. Sí, ¿y cómo nos damos cuenta de eso? Con la declaración de contenidos que ustedes, si bien los declararon como unidad, ¿se acuerdan que había unas columnas? Contenido conceptual, procedimental, actitudinal. No sé si lo recuerdan muy bien. Bueno, cuando vean el documento anterior lo van a reconocer. Pero aquí se declaran de igual forma contenido conceptual, procedimental y actitudinal para la clase. Es decir, ya vamos, por así decirlo, filtrando o más bien especificando qué contenidos van a guardar relación con la clase. ¿Ya? Aquí no tienen que estar todos los de la unidad. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, queda claro. Ya.
secuencia de actividades. Lo que hablábamos anteriormente, en este espacio de esta planificación, la idea es ir declarando, gracias Jordano, la idea es ir declarando a modo de secuencia, es decir, quizás en una organización temporal, describiendo las actividades. Y aquí hubo un stop, por así decirlo, terminológico, que si bien ahí sale declaración de secuencia de actividades, lo que usted como profesor puede declarar es instrucción de la tarea, experiencias de aprendizaje, ya, pero dejamos la palabra actividad porque hoy nos regimos y nos orientamos por un documento curricular que destaca el concepto de actividad por sobre otros. ¿Ya? Y ahí, ojo, que nosotros también vamos a hablar, o nos vamos a referir a ese momento de secuencia, a las experiencias de aprendizaje que usted va a proponer. Y esa experiencia de aprendizaje, en definitiva, son esas tareas y esas actividades que el estudiante debe realizar. ¿Ya? Claro. Acá, chicos, es importante que lo vamos a ver en cómo se estructura una clase. Quizás lo que quede hasta ahora, no, yo creo que el jueves. Pero se declaran también en función del tiempo. Inicio, desarrollo, cierre, y de momentos, perdón. Claro, el momento en función del tiempo. En con qué comienzo, con qué voy a la parte más central, en que generalmente tiene mucho más tiempo como de compromiso con las actividades o tareas, y ya un momento de cierre o de conclusión de la clase. Ya, aquí lo que queremos decir es que no solamente se declaran las actividades centrales, es que también declaro cómo yo comienzo la clase y cómo yo la termino. Ojo, que ¿por qué también se habla de trayecto? Porque en la secuencia de actividades que usted va a proponer, primero se especifican en detalle. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de actividades genéricas donde podríamos agrupar una serie de situaciones que planteamos? No. Acá hablamos ya de la especificidad de cada una de las actividades que usted propone. El objetivo de la clase se debe de ver reflejado en la secuencia de actividades. Y los contenidos también. Por ejemplo, si usted en un contenido conceptual habla y señala historia de la gimnasia, ¿ya? O Juegos Olímpicos y la gimnasia moderna, si eso no está reflejado en la secuencia de actividades, es muy complejo que haya coherencia, porque recuerden que los contenidos son el medio para alcanzar el objetivo, y por tanto ese medio, que es decir, lo que usted enseña, o lo que hablábamos coloquialmente antes con respecto a que hacíamos la similitud, bueno, esa es la materia, adelante Jordano, dale nomás, debe estar reflejado en la secuencia de actividades. Por tanto, debe haber una actividad, una experiencia de aprendizaje que haga alusión a la historia de la gimnasia en los Juegos Olímpicos modernos, porque eso era un hecho. Era un hecho que usted trató como contenido conceptual. Y luego, si como contenido procedimental también usted señaló y dice que va a realizar la realización de las ayudas para la posición invertida, debe preparar experiencias de aprendizaje y en la secuencia que nos permitan identificar cómo se va a trabajar ese contenido. Y por tanto, el objetivo de clase también debe hacer alusión a ese contenido. Recuerden que un objetivo está compuesto de un verbo, un contenido, por tanto deben estar acá, reflejado, ¿cierto? E instancias, estas instancias de evaluación, el criterio y los indicadores, o sea, esa condición de calidad. Sí, algo que podríamos mencionar acá, chicos, como reflexión del formato mismo, y a partir de lo que decía el profe, es que como estos elementos se disponen casi que como en el mismo nivel, pero el objetivo está acá, está mucho antes. Por lo tanto, también nos dice que esto es lo primordial y que esto vienen a ser medios, herramientas y recursos que se ponen a disposición del logro del objetivo. Por eso está aquí antes el objetivo y no quizás al último o no quizás al lado. ¿Ya? Y ojo, también recuerden que el tema de los objetivos es súper importante, porque en definitiva el objetivo debe estar puesto en lo que va a hacer el estudiante, lo que debe alcanzar el estudiante, no lo que va a hacer el profesor o la profesora. Sí. ¿Ya? Porque el diseño, si bien es del profesor, apunta al aprendizaje de niños y niñas. ¿Ya? No sé, pensé que se iba a destacar recursos. Sí. En recursos de aprendizaje, materiales didácticos, y acá, ojo con el contexto pandémico también, aquí se declaran, si bien los materiales físicos también, quizás si usted se contextualiza en una, no sé, en una sala híbrida o
totalmente online, virtual, también declara materiales que va a utilizar para aquello. ¿Ya? Los recursos, hay algunas diferenciaciones con respecto a recursos y material Y didáctico. lo vimos el año pasado, ¿no? Sí, pero vamos a hacer la aclaración. El recurso tiene que ver con todos aquellos medios que le van a permitir al profesor poder comunicar la enseñanza, ¿ya? Para nosotros, esta pantalla y la camarita es un recurso, ¿ya? Y cuando hablamos de material didáctico, nos referimos a todos aquellos medios que el niño utiliza también para poder aprender y que, bueno, el profesor también utiliza para que el otro aprenda, ¿ya? Para que aprenda. Indicadores de evaluación, ya saben un poco más de aquello, pero aquí se especifica mucho más. Si bien declaramos criterios e indicadores, aquí declaramos solamente los indicadores, ¿ya? Si ustedes quieren agrupar algunos indicadores por criterio, por clase, está bien, bienvenido sea, pero lo que se solicita en este formato en específico son los indicadores de evaluación, ¿ya? Recordar que el indicador de evaluación es la conducta observable y por lo tanto, si es observable, yo la puedo medir y evaluar y en el caso de que ustedes tomen la decisión, calificar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a partir de los recuadros rojos, las líneas rojas, es como lo que le da lo completo al formato. Lo que hablábamos anteriormente, que declara todos los elementos y se orienta a partir del documento curricular de las bases curriculares. Los objetivos, los contenidos, las tareas, las actividades, los indicadores de evaluación. Por lo tanto, yo aspiro a llegar a un cierto logro y declaro con qué, cómo, cuándo, dónde lo voy a hacer y cómo yo voy a verificar ese logro esperado. Aquí hay un ejemplo de tercero básico y ¿se acuerdan que yo les dije que como estaba en línea de los documentos curriculares, ustedes podían declarar nomás y hacer mención a la nomenclatura? El OA1 es del eje de las habilidades motrices y así, ustedes los van identificando. Quizás para efectos de la evaluación, escríbanlo, pero si no, no hay problema, ya eso es decisión suya, o lo declaran como nomenclatura con la simbología, como está ahí, ¿cómo está ahí? O así como escrito. Y aquí el objetivo de la clase sí o sí ya debe ir escrito. ¿Por qué? Porque este objetivo de la clase no es un objetivo que se selecciona en las fases curriculares, es netamente creación del y las profesores y profesoras. Entonces, tenemos acá el objetivo de clase, fíjense, describir las respuestas corporales a la actividad física de distintas intensidades mediante juegos colaborativos. Tercero básico. Vamos a ver si se ve reflejado o no, y acá ustedes pueden hacer los comentarios, sugerencias que encuentren pertinentes. Léanlo un poco cómo se van declarando los contenidos, la secuencia de tareas o actividades, los recursos y los indicadores de evaluación. Estiren una mirada y comenten. Tengo una pregunta. Por ejemplo, al inicio dice organización de los estudiantes, actividad. Ahí no es necesario, por ejemplo, que declare la actividad, ¿cierto? Sí, sí, es necesario que se especifique. Ah, ya. Aquí ahora entramos a detallar, ¿ya? Se describe qué es lo que debe hacer el estudiante, ¿ya? ¿Estamos? Igual, Cata, si fijas un poco más abajo, ese es como el título y lo que viene abajo es un poco la forma de organización. Agruparse según cantidad y color que indica el profesor. Sí. Pero está Sí, bien, perdón, está mala bien que lo haga. Está bien, saltaste con el error al tiro. Está bien. ¿Qué más podemos reconocer acá? Fíjense en cómo se declaran los elementos curriculares. Vean la diferencia entre cómo se declara un indicador de evaluación en función del estudiante, reconoce, ejecuta, propone, crea, y fíjense cómo se declara, por ejemplo, un contenido que es más conceptual. Escala percepción del esfuerzo. Eso es un contenido, es un concepto que me va a servir como medio, ¿para qué? Para que los estudiantes puedan describir la respuesta corporal que van manifestando ante la práctica de actividad física. Porque es el medio, ¿sí? Y esto es, ustedes podrían utilizar otro medio. Y acá, si bien quizás no está toda la clase acá, o quizás está muy sintetizada, aquí quizás podríamos haber puesto más materiales o menos materiales, o si en un contexto pandémico hubiese sido todo muy distinto también, se dicen agregar
quizás recursos un poco más tecnológicos para la transmisión del contenido de la comunicación. Ya, pero eso es un poco, a modo general, cómo se debe declarar aquella organización curricular, temporal y espacial en un formato de proyecto. ¿Comentarios? ¿Qué les parece? Perdón, profe. Fíjense bien también los indicadores de evaluación, po. El objetivo, describir las respuestas corporales a la actividad física. Fíjense bien acá, ahí, por tanto, reconocimiento de las respuestas corporales y escalas de percepción del esfuerzo. Fíjense bien los indicadores de evaluación. Reconoce el significado de los números de la escala de esfuerzo, propone o registra su esfuerzo en la ficha. Fíjense bien que al menos estos dos indicadores responden al objetivo, pero también dan cuenta del contenido. Por tanto, también hay nuevamente un trayecto ahí con respecto a lo que el estudiante va adquiriendo durante el proceso. ¿Ya? Y una coherencia. Fíjense que todo esté conectado, por así decirlo, curricularmente, es decir, que un contenido también quizás sea el medio en un indicador de evaluación. Quizás, no sé, aquí está súper bien porque ahí se reconoce el significado de los números en la escala de esfuerzo. Y yo sí declaré como un contenido conceptual la escala de percepción del esfuerzo. Si se dan cuenta, no solamente el indicador va a reflejar el logro y la evidencia del logro del aprendizaje, sino que también se va a relacionar en con qué medio yo estoy evaluando esto, a partir de qué contenido. ¿Eso? Eso. Esto es un diseño que ustedes quizás también se las han planteado en las asignaturas de EPE, que les decíamos que la propuesta anterior era, ¿no lo han visto? Quizás lo cambiaron, pero hasta creo que el año pasado se utilizaba este. El próximo semestre. Ok, lo van a ver el próximo semestre. Probablemente lo van a ver. Es solamente para mostrar que hay diversas formas de plantear un formato de planificación. ¿No ven que aquí tienen los mismos elementos curriculares, pero se disponen de diferentes formas? Pero destacamos en rojo lo que destacábamos anteriormente en rojo. Se dan cuenta que son los mismos elementos y traen la misma disposición. ¿Ya? Yes. Acá la única diferencia es que propone objetivos de aprendizaje del currículum, ¿cierto? También la unidad, evidentemente qué unidad de aprendizaje es y qué objetivos de aprendizaje del currículum se van a ver en esa unidad temática o unidad de aprendizaje, y luego el mismo ejercicio, el objetivo de la clase. O sea, agregan un punto, un segundo punto. Láser, por favor. Voy. Ahí, objetivo de la unidad. ¿Ya? Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales están dispuestos acá, y luego los momentos, que nosotros también evidentemente en otro espacio no los colocamos, pero vamos a hablar de los momentos de la clase para la intervención que va a hacer el profesor o profesora. O sea, aquí usted prevé, a partir de lo que se sustenta la planificación y el diseño, prevé casi que todo. Aún así, esto es flexible, modificable y abierto a sugerencias y situaciones que puedan verse presentadas en el momento activo de la clase de educación física. Eso es súper interesante porque en la práctica yo puedo cambiar momentos del inicio, el desarrollo y el cierre. Lo que no puedo cambiar es el objetivo de clase. Porque yo no estoy logrando la actividad. O sea, sí, pero la actividad me va a permitir lograr el objetivo. ¿Ya? Y ahí es donde hay que tener claridad. Por eso es importante tanto el dominio de la disciplina. Por eso es tan importante el dominio de la disciplina. Eso sí. Y también el manejo que vamos a ver en esta asignatura, el manejo de diferentes estrategias. ¿Ya? Eso pues. Creo que nos queda nada más. Esto lo vimos el año pasado. Este es el modelo Y T. esto es, queríamos mostrarle un poco el modelo T. En cómo declaro, si se dan cuenta, la T es esta. Este es el vertical, y aquí están los techitos que hacen la T. ¿Ya? Por eso es modelo T. Sí. Eso pues. ¿Dudas, preguntas, consultas? Dejar de compartir. ¿No? Qué bien. Comentarios. El chat todo bien.
¿Quedó claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Pónganse a Todo claro. trabajar. Vayan rescatando sus diseños de unidades, chicos, porque ya el martes que viene nos juntamos por Zoom, pero en salas, y vamos a ir pasándonos para avanzar en los diseños. Recuerden que como propuesta de formato híbrido, queremos que ustedes implementen un diseño, y eso ya a la vuelta del 18. A partir del 20, Sí, pues, ¿ya? entonces es importante que el 14 vengan ya con propuestas para el diseño de clases. El 26 de septiembre es la entrega del diseño. Súper. Sí, el 26 se entrega, el 21 y el 23 se implementan, siempre y cuando ustedes estén aquí. En vivo, ya no online. ¿Ya? Eso pues. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Buena semana. Vamos que se puede. Dijeron que íbamos a ir trabajando en salas, ¿verdad? Después. El 14. ¿Y ustedes se van a ir metiendo como para ir retroalimentando entonces? Sí, sí, nos dejan. Gracias, gracias. Profesores, profesora, ¿es sí o sí en grupo? Sí, Ya. porque es un trabajo arduo. Sí, extenso. ¿Ya? Ya, gracias. Profe, ¿Profesora? tengo una consulta. El jueves la clase va, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Es que Sí, yo tengo que solo- participar en la muestra de folclore, entonces no sé si puedo asistir a la clase. No se preocupe, venga nomás a ese folclore. Sí, la suspensión de clase o el cambio de actividad, perdón, es para aquellos que van a estar presencialmente en el campus. ¿Ya? En las asignaturas. Y como yo como excepción, ¿se puede? Así como por la asistencia y todo. Pero recuerde que no estamos con asistencia. No, sí, pero para que usted sepa que no voy a estar porque voy a estar en la universidad. Ah, pero si yo la voy a ver, pues yo la voy a ver ahí cuando esté bailando. Pues yo también voy a bailar cueca. A mí que me gusta la cueca. Probablemente transmitamos en vivo de gráfica la cueca. Sí, pues chiquillos, no se preocupen. ¿Ya? Eso. Un abrazo. Cuídense. Recuerden que es muy temprano, día lunes, para estar ahí Voy a dejar de grabar. a altas horas de la noche. Pero 11, ¿Eh? si fuera 11 nomás.